Soy Vidal Lavín y voy a responder las preguntas del mini examen para la clase del profesor Luis Octavio Castaño. La primera pregunta lo que nos pide es que calculemos el campo eléctrico en el eje de un disco este, que tiene una carga total Q distribuida uniformemente. Entonces, lo primero que hacemos es creamos un sistema de coordenadas en donde el disco esté en el eje X y en el eje y el eje del disco sea el eje Z. Entonces, el primer paso que hacemos es calcular la densidad de carga, que es Q sobre pi r cuadrado. Después, para sacar la necesitamos dividir el círculo en anillos para sacar la carga como por unidad, por anillo. Sabemos que el campo eléctrico de un anillo es 1 sobre 4 pi epsilon 0, carga por punto Z, en el eje Z, sobre la distancia al cuadrado, del punto al cuadrado a la potencia 3 sobre 2, en la dirección de Z gorro. Entonces, y después para dividir el disco en anillos muy chiquitos, lo que hacemos es tomamos un intervalo de 0 a R, que es el radio del disco, y 0 pues es el punto de origen. Entonces tomamos que delta R es R sobre N, o sea, el radio sobre las veces que se divida. Notamos aquí como en una escalita, aquí sería un radio, luego otro radio, y así hasta que se haga un disco. Bueno, R0, sabemos que es 0. R1 es delta R porque es el primer anillo que se dividió. Luego R2 es 2 delta R porque ya es el segundo anillo y así consecuentemente hasta que Rn es igual a N delta R. Y eso pues es igual a R. Entonces la longitud del anillo es 2pi RK, sabemos. Y luego el grosor del anillo es delta R. Y la densidad de carga es ρ. Bueno, el área del anillo, usando la fórmula, es 2pi rk multiplicado por delta R, que es básicamente la circunferencia por el grosor del anillo. Entonces, la carga total, sabemos que es el área por la densidad de carga. ¿Qué es esto? Bueno, es 2pi rk, delta R y ρ, que es la densidad de carga. Entonces, bueno, el campo eléctrico sería, bueno, en un punto en el eje Z, sería 1 sobre 4 pi epsilon 0, 2 pi rk delta R ρ z sobre rk al cuadrado más z al cuadrado, todo esto a la potencia de 3 sobre 2 en la dirección de z gorro. Entonces, bueno, esto sabemos que necesitamos sumarlo todo desde el origen, porque es el campo eléctrico del anillo. Entonces necesitamos sumar el campo eléctrico de cada anillo hasta que llegue a ser un disco. Por eso está el sigma de K igual a 1 hasta N de esto, del campo eléctrico del anillo. Después, si sacamos todos los constantes, notamos que se vuelve una suma de Riemann, lo cual nos indica que podemos integrar. Entonces, bueno, aquí tenemos las constantes y aquí tenemos la suma de Riemann. Y habiendo integrado te da esto, menos 1 sobre raíz de r al cuadrado más z al cuadrado en el intervalo de 0 a r. Habiendo entonces ya despejado y bueno, sustituido, perdón, te da, esta es la fórmula. Entonces esta es la fórmula del campo eléctrico de un disco en el eje z, o sea, en el eje del disco. Ahora, la segunda pregunta te dice que un anillo con radio R1, que es el radio interior, y luego el radio exterior R2, tiene carga uniforme de sigma. Entonces nos pide que calculemos el campo eléctrico en un punto igual en el eje del anillo. Bueno, aquí está el desarrollo. Entonces, sabemos que el campo eléctrico de un disco
que es el que acabamos de desarrollar en la pregunta pasada, es 1/2 epsilon 0, ya habiendo despejado y simplificado, es 1/2 epsilon 0 rho z en dirección de z gorro. Todo eso multiplicado por menos 1 sobre raíz de r2 más z r al cuadrado más z al cuadrado más 1 sobre z. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es considerar dos discos. Claro, uno grande, uno chico y con cargas opuestas. ¿Por qué? Porque, bueno, entonces sabemos que el primer disco tiene campo eléctrico de todo esto y sustituimos R1. Es el disco chico con carga negativa. Después sustituimos usando la misma fórmula. Tenemos que el campo eléctrico en el eje del disco con R2, que es el disco grande. Tenemos 1/2 epsilon 0 rho z en la dirección de z gorro de menos 1 sobre r2 al cuadrado más z, toda esta raíz cuadrada, más 1 sobre z. Entonces, usando el principio de superposición, sabemos que como son cargas opuestas, como son densidades de carga opuestas, perdón, se van a cancelar. O sea, la negativa con la positiva. Y entonces por eso nos queda como una especie de anillo. Entonces, bueno, por el principio de superposición, si sumamos los dos campos eléctricos, nos va a dar el campo eléctrico total, que es este. Entonces, bueno, habiéndolos sumados, sabemos que es el campo eléctrico del primero, más el campo eléctrico del segundo, que este es el grande, este es el chico, este es el que tenía la carga negativa, pero la pasé para acá, ahí se está restando. Entonces, bueno, ya habiendo hecho todo el despeje y simplificación, te queda que el campo eléctrico de un anillo con X grosor es con grosor R2 menos R1 es 1/2 epsilon 0 rho z en la dirección de z gorro, brackets y paréntesis, 1 sobre raíz cuadrada de R1 al cuadrado más z al cuadrado menos 1 sobre raíz de R2 cuadrado más z cuadrado. Ok, la pregunta 3 lo que te pide es que calcules el campo eléctrico a una distancia d del punto medio de un cable de longitud L que tiene carga total de Q. Entonces, bueno, aquí hicimos el diagrama, escogimos nuestro sistema de coordenadas en los planos, bueno, está en el plano Y, el cable. Y entonces notamos como el punto medio es el eje X. Entonces, bueno, sabemos que la densidad de carga es Q sobre L. Entonces, bueno, por eso sabemos que Q es igual a delta L. Pero L, notamos que está en el eje de Y, entonces L es igual a Y. Un delta Q te da igual a lambda, o la densidad, por delta L. ¿Por qué? Porque un cambio aquí en la carga, un mini cambio en la carga, te da igual a un mini cambio en el eje Y, o sea, un mini cambio en la longitud. Entonces dq te da igual a lambda de Y. Sabemos que el campo eléctrico de un punto es 1 sobre 4 pi epsilon 0 multiplicado por Q sobre R, sobre la distancia al cuadrado en dirección en R gorros en dirección del punto. Entonces, sabemos que, bueno, si diferenciamos y derivamos esto, el campo eléctrico con respecto a Q, sacamos todo como constante, entonces te da dq. Podemos sustituir dq, te da igual a lambda de Y, y la distancia, notamos que la distancia del punto es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Por qué? Porque usamos Pitágoras. Notamos como aquí es en el eje X, el eje Y, entonces por lo tanto la hipotenusa es esto, usando Pitágoras, y pues por lo tanto es la distancia de un punto de un punto en el cable, al point charge, a la carga, al punto de carga. Entonces, bueno, sabiendo eso, ahora necesitamos sacar el campo eléctrico en X, o sea, el componente X y el componente Y. Entonces, DE en X es DE cos teta, coseno de teta, porque, y bueno, sabemos que coseno de teta, bueno, esto lo derivamos de este diagramita de aquí,
porque D es la fuerza y bueno, sabemos que la hipotenusa es raíz de x al cuadrado más y al cuadrado y bueno, teta es ese ángulo, este x. Entonces bueno, sabemos que coseno de teta es x sobre raíz de y al cuadrado más x al cuadrado. Eso te da igual al campo eléctrico, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, multiplicado por lambda sobre y al cuadrado más x cuadrado, todo multiplicado por x sobre raíz de y al cuadrado más x cuadrado. Ahora ya podemos integrar. Entonces, habiendo una vez integrado, bueno, por supuesto que vamos a integrar en los intervalos de menos L2 hasta L2. ¿Por qué? Porque aquí tenemos menos L2 y luego hasta acá arriba es L2. Entonces, bueno, habiendo una vez integrado y sustituido los valores, te da esto, que es el campo eléctrico de un punto R en X, es lambda sobre 4 pi epsilon 0 multiplicado por L sobre X, L sobre 2 cuadrado más X cuadrado. Todo eso, la raíz de todo eso. Pero para simplificar, yo lo que hice es multiplicar por 2 y dividir por 2. O sea, multiplicar por 1, no estamos afectando para nada. Y pues, lo que pasa es, y bueno, ya habiendo una vez simplificado la fórmula, te queda que el campo eléctrico de un punto R en una distancia es lambda sobre 2 pi epsilon 0, L sobre X raíz de L2 más 4x al cuadrado en dirección del punto. ¿Por qué no tomé en cuenta el campo eléctrico en dirección Y? Porque se cancelan. O sea, usando la simetría, como le hicimos aquí, que tomamos un punto en L2 y luego ese mismo punto a la misma distancia del origen sobre menos L2, sacamos las dos fuerzas para los lados, entonces notamos que las fuerzas en X ambas van para la derecha, pero las fuerzas en Y, una va para arriba, una va para abajo y por lo tanto se cancelan. Ahora, la pregunta 4. La pregunta 4 nos pide que, bueno, se colocan 3.06 por 10 a las 6 electrones en un cable de longitud 1.33 metros. ¿Cuál es la magnitud y dirección del campo eléctrico a una distancia de 0.401 metros del punto medio del cable? Entonces, bueno, ¿cuál es la magnitud y dirección del...? También nos pide, nos pide que calculemos cuál es la magnitud y dirección de la fuerza de un protón colocado en ese punto. Entonces, bueno, primero vamos a calcular el campo eléctrico. El campo eléctrico lo acabamos de deducir de la pregunta pasada. Y bueno, aquí está la fórmula. Sabemos que la longitud es 1.33 metros, la distancia es 0.401 metros. Y bueno, lambda es Q sobre L, que es la densidad de carga. Es densidad lineal, por eso es lambda. Entonces, bueno, tenemos que Q es el número de electrones multiplicado por la carga de electrones. Entonces tenemos que la carga total en el cable es 4.90212 por 10 a la menos 13. Eso habiéndolo dividido en la longitud, que es 1.33, te da 3.6858 por 10 a la menos 13. Una vez que te da esto, podemos calcular el campo eléctrico, ya que sabemos que lambda es esto, entonces sustituimos lambda, sustituimos este epsilon 0, que lo conocemos, sustituimos la longitud, la distancia, la longitud del cable, la distancia al cuadrado multiplicado por 4, y nos da que el campo eléctrico es 0.014149 newton sobre coulomb en dirección de R gorro, o sea, en dirección del punto de carga. Bueno, conociendo el campo eléctrico, sabemos que el campo eléctrico es igual a la fuerza dividido sobre una carga. Entonces, bueno, tomamos en cuenta que la fuerza es igual al campo eléctrico multiplicado por la carga. Y bueno, entonces multiplicamos el campo eléctrico, que es 0.014149 por 1.602 por 10 a la menos 19, que es la carga de un protón. Y eso nos da 2.27 por 10 a la menos 21 newtons. Eso es todo. Pues gracias por el tiempo.